Shalom, hermanos y hermanas, y bienvenidos a un nuevo video donde vamos a seguir con el estudio que estamos siguiendo de Apocalipsis con las guías PDF que nos deja el ministerio de loveisrael.org en su página web, amarasisrael.org. Y si sos nuevo o nueva en el canal, te invito a que al final del video vayas al canal oficial de loveisrael.org para que conozcas a Baruch Korman, quien nos enseña todas estas cosas ahora en PDF, pero él en su canal lo hace él mismo, leyendo desde el idioma hebreo, los idiomas originales, ¿no? El hebreo, el griego, también el arameo. Lo enseña, lo lee en esos idiomas, lo predica en inglés y posteriormente lo traducen al español y diferentes idiomas para el resto del mundo. Es muy bueno, son muy edificantes sus enseñanzas. En realidad las enseñanzas de Dios explicadas por él que tiene mucho estudio, entonces lo recomiendo. Y bueno, vamos a continuar. Para los que ya saben, tomen la Biblia si la tienen a mano para ir siguiendo, porque recuerden que si bien es muy bonito escuchar la palabra de Dios, es cuando la leemos, entra por nuestros ojos, la procesamos, entra su luz, entra su palabra viva y es un... escucharla es alimento, pero escucharla y leerla aún más. Así que vamos a empezar. Quiero aclarar por las dudas, esto es un grupo de estudios donde vos y yo estudiamos del otro lado, no es algo así como 100% formal. Vos podés tener, como todos en nuestra casa, yo ahora en este momento estoy tomando mate, así que si me ven tomando mate, para los que no saben, es una costumbre acá en Uruguay, que es una bebida caliente muy agradable para los que estamos acostumbrados. Así que lo mismo del otro lado. Y sentite libre de ir para atrás, para adelante, pausar los momentos que vos quieras, para que no haya ninguna duda y quede bien, bien entendido todo. Así que bueno, comenzando en el versículo 1, leemos en la Biblia, dice: Después de estas cosas oí una gran voz de gran compañía en el cielo que decía: Aleluya. Salvación y honra y gloria y potencia al Señor Dios nuestro. Entonces acá leemos, no en el PDF, dice Baruch, explica. Después de esto oí en el cielo una gran voz, como la voz de una gran multitud que decía cielos diciendo, aleluya, salvación y gloria y poder al Señor nuestro Dios. Bueno, acá nos está poniendo un párrafo y ahora nos pone la explicación. A veces lo hace, a veces no, por eso a veces sin darme cuenta lo vuelvo a leer, pero está bien para que nos quede grabado. Entonces la explicación de esto es que después de estas cosas, es decir, después de los juicios, aquellos que tienen una perspectiva celestial dan gloria y alabanza a Dios por lo que Él ha hecho por sus juicios. ¿Por qué? Leamos el versículo 2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, y porque Él ha juzgado a la gran derramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Porque verdaderos y justos, bueno, nos repite, dice, sus juicios son verdaderos y justos, manifiestan su gloria, mostrando que Él es el Señor de los señores. La quimioterapia causa la destrucción de las células cancerosas que crecen rápidamente. A pesar de su destrucción de las células, se considera buena ya que ayuda en el proceso de curación. De la misma manera, el juicio de la misma manera, el juicio de la misma manera, se ve que hay un error de traducción acá porque ellos esto lo hacen en inglés y después lo traducen en español y a veces se ve que el traductor no está bueno. Valga la redundancia, el juicio puede causar destrucción para traer la salvación. Es decir, básicamente así como no uno se destruye, esa máquina destruye todas las células, el propósito es bueno, ¿no? Es para que se produzca una salvación. El juicio forma parte del proceso de curación. El juicio de Dios puede verse como la vindicación de sus siervos. Versículo 3 leemos: Y otra vez dijeron, aleluya. Y otra vez dijeron, aleluya, y su humo subió para siempre jamás. Y volvieron a decir, aleluya, y su humo subió por los siglos de los siglos.
Esta es una clara representación de que el juicio de Dios no es temporal, sino eterno. Versículo 4. Y los 24 ancianos y los 4 animales se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado sobre el trono, diciendo: Amén, aleluya. A estos ancianos se les dieron tronos y gran honor en el cielo. A pesar de esto, casi cada vez que se les menciona, se levantan de sus tronos y se postran para adorar a Dios. Dios, los ancianos, son elegidos porque han aprendido a poner la verdad en acción. Si buscamos Primera de Timoteo, vamos a buscar Primera de Timoteo, este se ve que no tiene los links. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7, dice: Palabra fiel, si alguno apetece obispado, buena obra desea. Conviene pues que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno de avaricia, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Y por qué el que no sabe gobernar su casa, cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, porque inflándose no caiga en juicio del diablo. También conviene que tenga buen testimonio de los extraños, porque no caiga en afrenta y en lazo del diablo. Estos ancianos atribuyen todo lo que fueron capaces de hacer a Dios. Él fue quien les permitió actuar de la manera que lo hicieron. Dios se sienta en el trono es su referencia al juicio. Los ancianos y las criaturas alaban a Dios por sus juicios. Amén habla de la verdad. La verdad crea un ambiente donde se puede mantener la adoración a Dios. Versículo 5 dice: Una voz salió del trono y dijo: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos los que le teméis, pequeños y grandes. A lo largo de este libro, nuestra atención es constantemente atraída hacia el trono de Dios. Se habla de los que van a estar en el reino. Muy bien, antes de continuar leyendo esto que estamos leyendo acá, vamos a leer en la Biblia el versículo 5, porque, claro, acá no me lo marcó en negrita y por eso seguí leyendo, pido disculpas. Leemos en la Biblia que dice el versículo 5: Y salió una voz del trono que decía: Load a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Ahora sí, eh, se habla de los que van a estar en el reino, se habla de ellos como siervos de Dios. Hay una conexión entre servir a Dios y el temor a Dios. Temor significa hacer de Dios la prioridad de nuestras vidas. Cuando Dios es la prioridad, nos encontramos sirviéndole. Cuando Dios es la prioridad, nos encontramos sirviéndole. Versículo 6 leemos: Y oí como la voz de una grande compañía, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Cuando el Mesías vino la primera vez, Él vino como el Redentor, pagando el precio por nuestros pecados, comprando nuestra salvación, y no como el juez. Si leemos Juan 3:17, dice: Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Amén. Él hizo la obra de la salvación para hacer la gracia de Dios disponible para nosotros. Cuando el Mesías Yeshua regrese por segunda vez, Él vendrá como juez, el Señor de los ejércitos. Leyendo Juan 5:22 dice: Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. Mateo 25, del 31 al 46 leemos: Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda.
Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, eh, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos de mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui huésped y no me recogisteis, desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o huésped o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hicisteis. E irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Entonces, el juicio de Dios vino sobre los egipcios en el mar Rojo. Moisés le dijo al pueblo que se quedara quieto y vieran la salvación del Señor. En Éxodo 14, del 3 al 14 leemos: Y Moisés dijo al pueblo: No temáis, estaos quedos y ved la salud del Señor. Perdón a veces porque como recuerden que como esta es la Reina Valera 09, a veces me cuesta un poquito este idioma, este español antiguo. Perdón si me trago. Dice: No temáis, estaos quietos y ved la salud del Señor, que Él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis quedos. Dios juzgó, pero el resultado fue la salvación para su pueblo. Dios, que es el mismo ayer, hoy y siempre, y lo vemos en Hebreos 13, versículo 8, dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Fue, habla, fue hablado, Dios, que es el mismo ayer, hoy y siempre, fue hablado en el Mar Rojo como hombre de guerra. También en Éxodo 15:3 leemos: El Señor, varón de guerra, Señor es su nombre. Hombre de guerra, bien. Cuando Yeshua vino la primera vez, vino como el Cordero de Dios. Cuando él venga, otra vez será como el Rey justo. Ahora, continuando el versículo 7, leemos: Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Alegraos, gocémonos. Es solo a través de la redención, el Cordero, que tendremos parte en este banquete. El matrimonio es una relación que se establece sobre su pacto. Estar preparados es estar santificados. La santidad ha entrado en sus vidas, no solo de manera declarativa, sino también de manera expresiva. Viendo los propósitos y la llamada de Dios en nuestras vidas, el banquete de bodas es la inauguración del reino de Dios. Aquellos que participarán de este banquete se han preparado para este reino. Versículo 8 dice: Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Las vestiduras hablan de sus obras, esto ya lo vimos, ¿no? Esas vestiduras blancas son sus obras. Si no tenemos buenas obras, no para la salvación, sino como resultado de la salvación, y esto lo aclara porque sabemos que somos salvados, no somos salvados por obras, sino que somos salvados por la fe, somos considerados desnudos y vergonzosos si no tenemos estas buenas obras. Aquellos que han
Aquellos que han construido sobre el fundamento correcto, que han sido motivados por la verdad de Dios y la han aplicado a sus vidas, tendrán acciones justas y santas. Versículo 9, leyendo, dice, y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Solo a través de la cruz del Mesías podemos entrar, podemos entrar y participar del banquete de bodas. Solo a través de la cruz del Mesías. El reino es sinónimo de bendición. Los que son invitados a entrar son bendecidos. El ángel le dijo a Juan que la revelación que está recibiendo es factual, verdadera y por lo tanto puede ser confiar en ella. Versículo 10. Dice, bueno, podemos leer de acá también, dice, me postré a sus pies para adorarle, él me dijo, mira que no hagas esto, yo soy como tú, consiervo como tus hermanos, que para ellos es el testimonio de Yeshua, adoración. Dios, porque el testimonio de Yeshua es el espíritu de profecía. Juan relacionó la gloria del reino con el ángel que se la revelaba. El resultado natural de la revelación es la adoración. Tenemos que asegurarnos de que adoramos a Dios, que es la fuente original de la revelación, y no adorar a aquellos que son los recipientes que nos la traen. Claro, porque, y quiero decir que esto pasa inclusive a esta administración, pasa con todo porque muchos seres humanos tienen eso por defecto, que es como que todo lo idolatran y en vez de, por ejemplo, a mí me ha pasado incluso en este canal, porque aprovecho esto que lo estamos leyendo para comentarlo porque es así. Cuando yo recién había arrancado a hacer todo esto del canal y eso, me encontré con varios, no todos, pero me encontré con varios fanáticos y fanáticas que empezaron a decir, a tratarme a mí de impostor y de que yo no podía y que no sé qué, y que le estaba robando a Baruch y no sé, todo lo decían como con un espíritu de idolatría máxima de que, si la palabra no la está diciendo Baruch, es como sacrilegio, ¿viste? Cuando está claro que la enseñanza primeramente es de la escritura, es de Dios, está en la escritura, es una enseñanza que está para todos y que cuanto más se difunda y más se comparta es mejor. La gente debería estar contenta de que un hombre joven de 30 años esté compartiendo la palabra de Dios y no esté en todo lo que están la gente de mi edad ahora. Y sin embargo he recibido ataques por hacer esto que estoy haciendo. Entonces digo, esa gente realmente no son creyentes verdaderos porque no están leyendo, están como idolatrando a la figura de Baruch y están como idolatrando el recipiente que es él, por eso acá leemos, y no adorar a aquellos que son el recipiente que nos la traen, que nos traen esa enseñanza hasta que estamos acá. Y bueno, esto hay muchos que lo hacen con todo el mundo, ¿no? Y por eso hay tanto engaño y por eso la gente es llevada, dice el Señor, nos manda que no seamos como las olas del mar, que van hacia donde va el viento. Esta gente sigue siendo como las olas del mar, porque inclusive escuchando la palabra de Dios, en vez de o sea, en vez de adorar a Dios y a su palabra y cualquiera que la esté hablando y compartiendo, se dedican a idolatrar a ese recipiente y no a Dios. Eso es un gran error y eso a Dios no le gusta. Así que continúa diciendo, hemos sido salvados para llevar el testimonio de Yeshua, su vida, palabras y obras. Por él su vida, palabras y obras, por el poder del Espíritu Santo. Claro, porque su vida significa palabras y obras, y por el poder de su Espíritu Santo. Necesita ser vivida a través de nuestras vidas. Claro, nosotros necesitamos vivir a través de su vida, o sea, su testimonio, sus palabras, sus obras, llevarlas con nosotros y replicarlas, ¿no? O sea, obedecer sus mandamientos, todo. Necesitamos manifestar la gloria de Dios mientras estamos vivos. Aquellos que tienen el testimonio de Yeshua adoran a Dios. Amén.
A menos que el Espíritu de Dios esté viviendo en usted a través de la obra redentora de la cruz, usted no puede adorar a Dios, ya que no entenderás la revelación de su palabra o lo que Él está haciendo. Así es. Ha llegado el momento, ha llegado cuando Dios requiere que aquellos que le adoren, cuando Dios requiere que aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Si leemos Juan 4, versículo 24, dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El testimonio de Yeshua es el espíritu de profecía. Necesitamos ser un pueblo que entienda verdad profética. Leyendo, continuando el versículo 11, dice, y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y por favor no confundir este caballo con los caballos del Apocalipsis. Eso era algo completamente diferente. Si es la primera vez que lees profecía o no tenés mucho recuerdo porque no la has estudiado más, no es lo mismo, ¿sí? Ya hemos recorrido en este canal todo, desde el principio al fin, así que te lo recomiendo si querés ir a chequear todos los demás capítulos, ahí tenés para tener el hilo de todo. Y acá dice que este caballo, el que está sobre él, es llamado fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Mm, dice, un nombre que nadie entendía excepto él mismo es un modismo. Dice, solo Dios puede conocer o entender a Dios. Claro, porque si bien nosotros lo conocemos, lo seguimos conociendo, ¿no? Con nuestro pensamiento de hombre limitado, ¿no? Aún así, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios y nuestra manera no es la manera de Dios. Así que, claro, entender a Dios por completo al 100%, solo el mismo de momento, ¿no? Puede, nos dice acá. Y bueno, y si leemos Isaías 40 del 13 al 14, dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos bermejos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que habla en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es bermejo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? Pisado he yo solo el lagar, y de los pueblos nadie fue conmigo. Pisélos con mi ira, y hollélos con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y ensucié todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos es venido. Y miré, y no había quien ayudara, y maravilléme que no hubiera quien sustentase. Y salvóme mi brazo y sostúvome mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y embriaguélos de mi furor y derribé a tierra su fortaleza. Primera de Corintios 2 al 11 también dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y por eso que nosotros entendemos únicamente de Dios gracias al Espíritu Santo. Solo por el Espíritu Santo que Él nos dejó es que podemos entender, sentimos que podemos entender a Dios y tenemos su revelación y su sabiduría y entendemos y podemos procesar y tener verdadero entendimiento cuando leemos la palabra. Pero no es por nosotros mismos, hermanos, hermanas, es por el Espíritu de Dios. Porque acá está escrito, ¿no? No, nosotros por nuestro espíritu de hombre solo podemos conocer las cosas de hombre, las cosas de este mundo. Sin embargo, lo que es de Dios, del reino de Dios, todo lo que es desde esa otra dimensión realmente, ¿no? Desde el otro reino. Solo Dios, solo a través de Dios y su espíritu, que es su Espíritu Santo, que nos dejó con nosotros. Amén, aleluya. Continuando el versículo 13 dice, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Perdón, sí, el Verbo de Dios, en mayúscula. La sangre significa redención, pero también habla de juicio. Bueno, esto ya lo leímos. Dice,
El verbo palabra de Dios es sinónimo de la mente de Dios o el propósito de Dios. El Mesías Yeshua viene a cumplir la mente, el propósito y la voluntad de Dios, es decir, el reino. Versículo 15. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las gentes. Y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Con vara de hierro nos... No, antes dice, las gentes son las naciones. Se refiere a aquellos de cualquier nacionalidad, grupo étnico, etc., que no tiene una relación de pacto con Dios. Con vara de hierro nos dice que él no tolerará el pecado. Yeshua mantiene la justicia del carácter de Dios, que se encuentra en los mandamientos de Dios. Ahora sí, versículo 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, en mayúscula lo pone acá en la Biblia. Dice, en los tiempos bíblicos agarraban el muslo en forma de saludo, de la misma manera que nos damos la mano hoy. Mira vos qué interesante. Sí, recuerdo que esto lo enseñó en una prédica, Baruch lo dijo. El Rey de Reyes se utilizó aquí como una referencia al gobierno del Mesías. Versículo 17. Y vi un ángel que estaba en el sol y clamó con gran voz, diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo, venid y congregaos a la cena del gran Dios. Estaba en el sol, es imposible naturalmente. El reino de Dios es sobrenatural. Cuando David habló con Goliat, dijo que las aves iban a comer las carnes de Goliat. Vamos a 1 Samuel 17, 45 al 46. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que el Señor no salva con espada y con lanza, porque el Señor es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que, bueno, me leí un par de versículos más, hermanos, pero ahí se entiende, dice, tener a las aves comiendo tu carne es una imagen de vergüenza. Las aves se van a comer los cadáveres de los que no conocían la redención. Y claro, esto es vergüenza porque es como que no tuviste un entierro digno, ¿no? Cualquier persona digna, cuando uno muere, le da un digno entierro, ¿no? A una persona. Si te dejan ahí tirado, que te coman las aves, es como no vales nada. Y es se toma como una imagen vergonzosa, ¿no? Nadie te honró, nadie le importó enterrarte. Que por cierto también lo vemos cuando se lo hacen a los dos profetas, que cuando los maten los van a dejar ahí tirados, sin entierro, sin nada, y la gente se va a reír incluso, con toda la maldad de que están ahí tirados muertos, pero sabemos que van a resucitar al tercer día, haciendo semejanza con el tercer día que también resucitó Jesús. Y bueno, continuando el versículo 18, dice, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, le dicen las aves, ¿no? Y carnes de caballos y de los que están sentados sobre ellos, y carnes de todos, libres y siervos, de pequeños y de grandes. Dios no hace aceptación de las personas ni a su estatus en la vida. La única manera de que alguien escape de este juicio es a través de la fe en el Mesías Yeshua. Versículo 19. Y vi la bestia y los reyes de la tierra, y su ejército congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Son eternamente rebeldes y no pueden ser llevados a la sumisión, nos dice. Versículo 20. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con la cual había engañado a los que tomaron la señal de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron
lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. Fueron lanzados vivos y permanecieron vivos por la eternidad. Una horrible, horrible eternidad a todo aquel que no acepta al Mesías Yeshua. 21, versículo 21. Último. Y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron hartas de las carnes de ellos. Amén, gloria a Dios. Dice, es muy significativo que la espada salía de su boca. Yeshua dijo que él no vino a traer paz, pero vino a traer una espada. En Mateo 10 al 34, Mateo 10:34 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Entonces sabemos que este que está sentado sobre ese caballo blanco viene con esa espada y con ese título, ¿no? Con ese nombre. Una espada divide, poniendo las cosas en dos grupos. El Evangelio es una espada, da vida. Mateo 4:4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero también puede ser la fuente del juicio. Puede ser la vida, pero puede ser la fuente del juicio. Si leemos en Juan 12:48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Así que el Evangelio circuncida nuestro corazón para que nuestra naturaleza carnal muera. Recibimos un nuevo corazón, forma de pensar. Proverbios 23:7 leemos, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Un corazón que se vuelve sensible a las cosas de Dios. Es decir, recibimos un nuevo corazón, que es una nueva forma de pensar, porque así nuestro corazón es como pensamos, y donde quiera que nosotros ponemos nuestra atención es donde nosotros estamos poniendo nuestro corazón. Así que nuestros corazones, gracias a Dios, están sensibles a las cosas de Dios, estamos con nuestro corazón en Él, amén. Las carnes nos recuerda el pecado. El pecado conduce a la muerte. Si leemos Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Este capítulo termina con un banquete para estas aves impuras. En este capítulo vimos el regreso, llamado el regreso premilenial, del Mesías en su caballo blanco y con él sus ejércitos. Él derrota a la bestia, al falso profeta y a todos los que forman parte de ese imperio. Él marca el comienzo de una nueva realidad. Amén, aleluya, gloria a Dios, que pronto, 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 después de todas estas cosas, hermanos, llegará esa anhelada realidad que muchos, muchos anhelamos. Así que, hermanos, hasta acá el capítulo de hoy. Espero que haya llegado hasta el final, que te haya edificado, que te haya servido. Y realmente de corazón deseo siempre que Dios te bendiga, te proteja, te cuide, aparte todo lo malo de tu alrededor y de tu vida, y te dé restauración en todo lo que estés necesitando, vos, tu familia, quien sea. Oro por todos ustedes siempre. Y por Israel, no dejemos nunca de orar por Israel, por todo lo que está aconteciendo. Necesitamos un despertar espiritual también para todos los judíos lo antes posible, que acepten al Mesías. Y bueno, hasta aquí, hermanos, hermanas. Mi nombre es Ezequiel, desde Uruguay, y que Dios los bendiga eternamente. Shalom.